¿Qué pasó en ese? Turcos invadieron Constantinopla. Los turcos invaden Constantinopla y eso genera la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales. ¿Nuevas rutas hacia dónde? Hacia la India, porque normalmente iban por Constantinopla, pero los turcos al tomar el puerto, entonces los europeos van a tener que buscar otra opción. Y así fue como España y Portugal llegaron a Oriente. Colón, con la capitulación de Santa Fe, va a hacer los viajes respectivos. Luego del último viaje de Colón, van a llegar nuevos conquistadores. Entre ellos será Francisco Pizarro, de Diego de Almagro, ¿no? Tengan en cuenta de que Colón es considerado el primer virrey del Perú y Francisco Pizarro, perdón, disculpen, Cristóbal Colón es considerado el primer virrey de América y Francisco Pizarro es considerado el primer encomendero. Aunque Nicolás Llobando había venido con Francisco Pizarro, pero sobre nombres no te van a preguntar que te memorices esos nombres. Pero sí te lo digo de todas maneras, que los europeos llegan a la zona de América del Sur y con ellos se inicia la llamada división de la tierra firme. Entonces vemos, por ejemplo, la gobernación que se llama acá Castilla de Oro y la otra gobernación que se llamó la Nueva Andalucía. Entonces son dos gobernaciones que van a crear y esto también se le conoce como te dije, ¿no? División de tierra firme. Se le llama así porque se inicia la conquista del continente sudamericano y el continente es enorme, ¿no? Entonces es algo más firme, una tierra continental, una tierra firme. A diferencia de las islas, que serían más que todo tierras insulares. Se llama división porque se dividió en dos, como ves acá. Castilla de Oro y Panamá, y Nueva Andalucía, hoy Colombia y Venezuela. Ya para 1508, después de la muerte de Colón, se dan las leyes de Burgos, que buscan defender al indígena. ¿De qué manera los defienden al indígena desde 1508? Diciéndole que el indígena no va a ser esclavo, el indígena va a ser vasallo del rey, va a ser vasallo del rey, o sea, no va a ser esclavo, pero tampoco va a ser ciudadano, tampoco obtiene libertad independiente, ¿no? O sea, es colonia, es un colono del rey, pero no es un objeto, es un ser humano el indígena, ¿no? Esa es la defensa que le dieron y hay que evangelizar. Hay dos maneras de evangelizar al indígena, a través del llamado requerimiento y a través de las encomiendas, que es justo lo que vamos a hablar en un momento. Cuando Pizarro y Almagro fundan la ciudad de Santa María del Darién, que sería la primera ciudad de América del Sur o de tierra firme, conocieron a un indígena llamado Panquiaco. Este indio llamado Panquiaco les dio la información a Balboa y Pizarro de que si llegaban al otro lado del mar, encontrarían otro mar, este sería el mar del sur, y que con la llegada a ese mar podrían viajar hacia el sur y encontrarían un imperio llamado el Imperio de los Incas, donde todo era oro. Y entonces fue así que gracias a Panquiaco es que Balboa, emocionado, se fue a ver si era cierto que existía ese mar, y efectivamente existía ese mar que se le llamó el Mar del Sur, hoy llamado Océano Pacífico, ¿no? Pacífico le puso Magallanes ya, 8 años después. Balboa entonces muy contento, ¿no? Descubierto el Mar del Sur, ahora voy a regresar a Santa María del Darién para reclutar soldados, reclutar caballos ya, y volver nuevamente para ya irme con todo hacia los incas. Pero cuando regresa muere. En realidad lo mata el gobernador Pedrarias. ¿Y por qué? Porque el gobernador Pedrarias era el jefe de todo, de tierra firme. Y bueno, Pedrarias le empezó a tener envidia porque Balboa empezó a tener fama y prestigio, porque acababa de descubrir un mar nuevo y con ello la nueva ruta hacia los incas. Además, Pedrarias se sentía incómodo porque no le había pedido permiso, Balboa no le había pedido permiso. Entonces Pedrarias se siente pues, muy sensible y le corta la cabeza, ¿no? Esto lo decapita. Muerto Balboa, la pregunta es quién le fue con el chisme a Pedrarias, o sea, ¿quién le contó a Pedrarias que Balboa había descubierto el Mar del Sur? Ese fue Francisco Pizarro. Y ojo que Pizarro era el mejor amigo de Balboa, o sea, Pizarro traicionó a su amigo Balboa y le contó a Pedrarias el viajecito de Balboa. Entonces, ya, pues con eso Pedrarias, ¡pum!, lo decapita. ¿Por qué Pizarro traiciona a Balboa? Porque, claro, muerto Balboa, Pizarro podría ser el único que llegue a los incas. Entonces, de esa manera, Pizarro se deshizo de sus obstáculos para ser el único que conquiste la gloria y la fortuna.
Pedro se quedó a fundar Panamá y Panamá será una ciudad muy importante porque a partir de ahí es de que van a partir los futuros viajes, ¿no? Hacia el sur. Pizarro entonces hace los llamados socios de la conquista con Almagro y con Luque, mientras que Gaspar de Espinosa será considerado el cuarto socio de la conquista. ¿Por qué cuarto socio? Porque él fue el financista, él fue el que dio el dinero para los viajes, él era un judío que va a financiar la empresa privada. En un inicio los viajes serán financiados por un privado, ¿no? Fue ya al final que será la corona que ponga la plata para el último viaje. Bien, Pizarro será el jefe de la expedición, Almagro el que se encargue de los víveres cuando estos se terminen y Luque, que era un cura, el administrador del dinero. ¿Sabían que antes que Pizarro llegue al Perú, un tal Pascual de Andagoya había estado a punto de descubrir el imperio inca, pero debido a que enfermó, no logró avanzar más al sur, entonces llegó solamente hasta un poquito más al sur de Panamá nomás, y llegó a un río llamado Virú. El cacique le dijo que este lugar se llama Virú, y cómo se llama tu pueblo, Virú, y que este río Virú, y qué comen acá, Virú. Entonces todo decía Virú. Y de ahí viene la palabra Pirú. Pizarro y Almagro van a llamarle a todo el sur, cuando hagan ya sus viajes, que nos estamos yendo al sur, a la tierra de los Virú, y que luego se vuelve Pirú y luego Perú. Perú significa pescado. El cacique cuando decía a Andagoya, Virú, 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 les decía el pez que comen en este río, ¿no? Entonces Perú significa pescado. Y ahora sí, los viajes de Pizarro. ¿Cuántos viajes hizo Pizarro? Hizo 3 viajes, ¿no? Vamos con el primer viaje. El primer viaje fue el peor de todos, se considera un viaje de exploración, en realidad no llegaron a nada. Fue tan desastroso este viaje que hasta Almagro perdió un ojo en un ataque con los nativos. Llegaron a un lugar donde había más caníbales y le llamaron Puerto del Hambre porque ahí tenían hambre. Luego llegaron más abajito al pueblo, lo quemaron con todos los indios por lo salvaje que era, el cacique de las piedras se llamaba esa zona, y bautizaron al lugar como Pueblo Quemado. Entonces, desde luego tuvieron que regresarse nomás, porque mucha violencia, mucho vándalo, ¿no? Bueno, entonces ese sería el primer viaje. Perdónenme un segundito, voy a traer mi celular. Y ya, ok. Entonces ese es el primer viaje. Y luego viene el segundo viaje. El segundo viaje fue mejor que el primero. Estuvieron más preparados. En ese segundo viaje confirmaron la existencia de los incas. Sí, lo confirmaron. Y llegaron hasta el río Santa. Llegaron hasta el río Santa. Eh, pero no lo conquistan al Perú porque solo descubrieron que existía el Tahuantinsuyo. ¿Y por qué no lo conquistan? Ah, porque llegaron con 13 soldados nada más. ¿Y qué pasó? ¿Por qué solo con 13? Lo que pasa es que en el segundo viaje primero ocurrieron dos cosas importantes. El primero, la captura de una balsa de indios tayanes a la altura de Tumbes y de Piura. Capturaron a un indio que le llamaron Felipillo y le enseñaron a hablar español. Entonces la captura de la balsa de Felipillo es la que es el primer acontecimiento. Desde ahí, pues, la traducción va a ser gracias a Felipillo. El otro incidente fue que, como se había acabado la comida, Almagro se fue a pedir víveres a Panamá. Y Pizarro tuvo que esperarlo, pues, en la isla del Gallo. Pero ya Pizarro y Almagro se habían bronqueado porque Pizarro no quería que Almagro vaya a traer víveres porque se iba a demorar demasiado en volver. Pizarro le decía al Almagro, aguántate sin comer unos meses y avancemos hacia el oro, al sur está el oro. Por eso es que Almagro lo acusaba a Pizarro de carnicero. Y por eso es que al final, incluso casi se pelean con espadas, ¿eh? Pero al final, bueno, pues calmaron los ánimos y Almagro se va a Panamá a traer los víveres. Y cuando llega a Panamá, le entrega un documento al gobernador de Panamá, y tú dirás quién era el gobernador de Panamá. Bueno, Pedrarias, pero ya me ha muerto. Había uno nuevo llamado Pedro de los Ríos. Ya, entonces es Pedro de los Ríos quien lee un documento que lo había escondido dentro de un ovillo de lana, y ahí decía la copla, pues señor gobernador, míralo bien por entero, allá va el recogedor y aquí queda el carnicero.
Entonces, Almagro se considera el recogedor de víveres. Y Pizarro sería el carnicero de hombres, el que mata de hambre a su gente. Entonces, te das cuenta cómo Almagro lo echó a Pizarro. Por eso es que el gobernador Pedro de los Ríos entendió la copla y mandó una expedición a la Isla del Gallo para traer de regreso a Pizarro, para que en un juicio explique qué cosa está pasando. Y cuando fueron a recogerlo a la Isla del Gallo, Pizarro trazó su famosa línea con su espada y le dijo a sus soldados, los que quieran ir al norte, a regresar a Panamá y luego seguro España, a seguir siendo pobres, crucen la línea al norte. Los que quieran seguir al sur conmigo, donde esté el Imperio del Oro, ¿no? Crucen la línea al sur. Al norte se va a ser pobre, al sur se va a ser rico. ¿Cuántos cruzaron la línea con Pizarro? 13. Y por eso se le conoció como el incidente de los 13 del Gallo, ¿no? O los 13 de la Fama también. Bien, entonces con esos 13 llegaron hasta el río Santa. Primero desembarcaron en Tumbes y fundaron Tumbes, pero no se quedaron ahí casi nada. Luego llegaron al río Santa, Ancash. Y como te decía, ¿no? Confirmaron la existencia de los incas porque vieron templos de oro, palacios de oro, ¿no? Todo era oro. Estos son los incas. Panquiaco no nos habían mentido, dijo Pizarro. Después de ello se regresaron a España y se firma con la reina la capitulación de Toledo. Es decir, como Pizarro estaba convencido de que sí había un imperio inca, regresa a España, le cuenta al rey Carlos que sí, existe un imperio inca, su majestad. Ya, qué bacán, entonces a conquistarlo, pues, ¿no? Y como está confirmado la existencia, ahí por eso se firma la capitulación de Toledo. Y con este documento se legaliza la invasión al Tahuantinsuyo. Con este documento es como una especie de decir que se le declara formalmente la guerra al Perú. Bueno, al Tahuantinsuyo, el Perú no existía. Y entonces la capitulación es importante porque, primero, autoriza el tercer y último viaje. Segundo, formaliza la destrucción y el robo y el saqueo al Tahuantinsuyo. Tercero, será la corona quien ponga el dinero para este último viaje, porque antes era financiado por Gaspar de Espinosa, el judío financista, pero para el último viaje será la corona la que financie. Y además, la capitulación generó un problema de repartos de premios, porque a Pizarro le dieron muchos privilegios con esta capitulación. Lo nombraron capitán, alguacil, marqués, gobernador, adelantado, un sueldazo de 700,000 monedas. Incluso le dieron una gobernación que empezaba desde Ecuador, Río Santiago, 200 leguas hasta casi el Cusco, y que se llamaba la Nueva Castilla. Imagínate, toda esta gobernación se le entregaron a Pizarro. Almagro emocionado porque pensaba que a él también le iban a dar lo mismo que a su jefe. Mentira, Almagro solamente lo nombraron gobernador de Tumbes, lo nombraron hidalgo y un sueldo de 300,000 monedas, nada más. A lo que le fue mucho peor todavía porque lo nombraron solamente obispo de Tumbes, protector de indios y 150,000 ducanotas, que era mucho menos que un maravedí. Y los 13 del gallo, nada, solamente le dieron el título de caballeros y ahí quedan. Por eso es que quien le empezó a tener más bronca ahora a Pizarro como nunca antes lo había tenido, Almagro. La capitulación de Toledo generó muchos resentimientos entre los socios y eso generaría más tarde las futuras guerras civiles. Bien, entonces la capitulación de Toledo la firma Pizarro con la reina española Isabel de Portugal, que el rey Carlos I justo se iba de viaje, no pudo firmarlo. Se da el tercer y último viaje. Para el tercer y último viaje, también llamado de invasión, porque con todo vinieron a destrozarnos, venían con 168 españoles. 168 españoles. Pizarro trajo de pasadita a sus hermanos, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro. Y llegan pues hasta Tumbes, de Tumbes bajan hasta Piura. Bueno, ahí fundan la primera ciudad del Perú, que se llamó San Miguel de Tangarará. San Miguel de Tangarará hoy día es el departamento de Piura. Ya para ese momento, Pizarro ya se había enterado de lo que pasaba con el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿En qué situación se encontraba el Tahuantinsuyo? Estaba en plena guerra civil, ¿no? Huáscar y Atahualpa. Bueno, la guerra, ¿quién ya la había ganado? La había ganado Atahualpa. Entonces, se encontraba en Cajamarca bañándose con sus 500 esposas. Y es en ese contexto que Pizarro decide subir, ascender, llegar a Cajamarca para hacerle la emboscada al Inca. Bueno, entonces, un chasqui, pues, al ver que estos extraños estaban asomándose a los dominios del Inca, va y le cuenta a Atahualpa Inga, unos extraños angazapos, extranjeros,
se aproximan a tus dominios, tienen cabellos rubios, largos y ondulados, tienen ojos azules, tienen barba y tienen unos metales en su cuerpo y montan unas llamas que nunca he visto en mi vida y que botan saliva por la boca y hacen... Atahualpa, pues curioso, dijo, voy a ir a verlos, ¿no? Eh, pero justo aparecen dos embajadores de Pizarro, porque Pizarro había mandado a Hernando Pizarro y a Hernando de Soto a que vaya a hacerle la invitación. Entonces, llega Hernando de Soto, Hernando Pizarro, ¿no? Y unos 20 hombres más con sus caballitos, y el indio Felipillo. En realidad había otro, tenían a Martinillo. Martinillo era otro indio que lo habían vuelto intérprete y lo habían, se lo habían entregado en Piura. El cacique de Piura se le había entregado a su sobrino y le llamaron Martinillo. Bueno, entonces hablaron con Atahualpa y sí, Hernando de Soto. Y entonces le dijeron a Atahualpa, mi nombre es Hernando de Soto, él es Hernando Pizarro, somos representantes y mensajeros, somos del gobernador Pizarro, él está esperándote en tu plaza de Cajamarca, él desea ser tu amigo, viene en son de paz, quiere conocerte, ¿irás? Atahualpa dijo que mañana iría a primera hora porque no se encontraba ahorita libre y que estaba muy ocupado haciendo unos rituales. Y entonces se retiraron. Atahualpa entonces anunció que iría al día siguiente. Los españoles esa noche no pudieron dormir de puro terror de que el Inca aparecería de madrugada y los atacaría, ¿no? Intempestivamente. Amaneció, era el 16 de noviembre. Atahualpa no fue a la hora que había quedado, que era primera hora. Llegó a las 12 del mediodía, no fue, eran las 5, 6, o recién casi a las 7 de la noche, recién Atahualpa decide aparecer. Atahualpa entonces se va, pues, ¿no? Ya casi está en el crepúsculo, ¿no? Entonces, cuando entra a la plaza de Cajamarca, todos los españoles se escondieron, ¿no? Atahualpa ya sabía que iba a destrozarlos a todos, los iba a hacer puré a todos ellos, los iba a entregar en sacrificios a sus dioses. No pensaba que iba a ser tan complicada la cuestión. Entonces, cuando Atahualpa entra a Cajamarca, cargaba en su litera con toda su gente, pues, ¿no? Salió un cura a hablarle las cosas de Dios. Era el sacerdote Fray Vicente de Valverde para leerle el llamado requerimiento, el requerimiento. Entonces le sacó un pergamino y le dice, Atahualpa Inca, soy el Fray Valverde de la Iglesia Católica, te pido que renuncies a tus dioses paganos y aceptes a Cristo como nuestro único Salvador y que reconozcas que estos dominios no te pertenecen, que estas tierras le pertenecen al rey de España, Carlos I, al cual tú tienes que rendirle culto y pleitesía. Entonces, ese es el requerimiento. Recuerda que el requerimiento es una forma de invitar al pueblo que vas a conquistar lo invitas a que se vuelva católico, lo invitas a que acepte al rey. ¿Y qué hubiese pasado si el Inca habría aceptado? No tendrían por qué hacerle ya la guerra. Por eso justamente lo están invitando, lo están requiriendo a que se vaya, a que se vengan a su bando. Pero si hay una negativa de ello, o sea, si por el contrario el pueblo se niega a aceptar el requerimiento, entonces los españoles sí pueden atacar y consideran que es justa la guerra, consideran de que matar indios ya no es pecado porque ya les has hecho la invitación respectiva. Y entonces le entregan la Biblia y Atahualpa nunca había visto un libro, no entendió nada y lo arrojó al suelo. Para los españoles eso fue blasfemia y entonces ahí es donde Valverde empieza a gritar, maldito indio, mira cómo me has tirado las santas escrituras por tierra, salid cristianos y atacad a este indio que no quiere las cosas de Dios. Y es en ese momento que se escuchó la voz Santiago, que era la señal de ataque, y salieron los caballos de los escondites, los cañones dispararon desde los techos de la plaza. Y eso que Atahualpa había traído 4.000 soldados, pero todos estaban muy desarmados, porque Atahualpa pensaba que no iba a causar mayor incomodidad. Atahualpa pecó de exceso de confianza, entonces los cañones mataban indios, los caballos con sus kilos de peso mataban, destrozaban cráneos. Y los españoles también hay que reconocer que tenían años de experiencia peleando allá contra los moros. Entonces, claro, 700 años de experiencia los españoles matando a musulmanes. Entonces, con sus espadas destrozaban cabezas, columnas vertebrales. Los indios entraron en pánico. En vez de organizarse en que se querían escapar, pero les faltaba el oxígeno porque se pisaban unos sobre otros. Finalmente, los mismos indios se pisoteaban de confundidos. Atahualpa finalmente cayó de su litera
Era difícil hacerlo caer, ¿no? Demoraron mucho en hacerlo caer porque los indios preferían morir cargándolo al Inca antes de que su Inca cayera. Y finalmente cayó pues el Inca. Y lo hicieron prisionero, se lo llevaron al cuarto de la Maruasi, donde lo tuvieron pues ahí cautivo, y entonces ahí termina lo que se llamó la masacre de Cajamarca, ¿no? Ya, entonces Pizarro lo visita y le dice, lo que yo quiero es oro, le dice, yo quiero oro. Entonces Atahualpa se ríe, pues, ¿no? Ja, 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 ja. Te puedo llenar un cuarto de oro y dos de plata a cambio de mi libertad. Entonces ya, pues, fue el rescate más fabuloso jamás ofrecido en la historia, ¿no? No sé la respuesta. ¿Cuánto dinero fue el oro del rescate que pagó Atahualpa? 11 toneladas de oro se estima. Y 5 millones de toneladas de plata, según los estudios de Hamilton, es un historiador norteamericano. Disculpen la zapatilla, no fue mi intención poner una zapatilla. Ahora, es un mito eso de que Atahualpa dijo que llenaría el cuarto del rescate hasta donde alcance su mano. Eso es mentira. Eso es una leyenda negra. En realidad lo que señaló fue una línea roja de sangre que estaba manchada en la pared, que había sido de una llama que en el sacrificio había pataleado tan feo y entonces había salpicado la sangre. Entonces Atahualpa dijo que hasta esa línea de sangre iba a llenar el rescate. ¿Cuánto se demoró Atahualpa en llenar el rescate? Se demoró unos 8 a 11 meses. Y en ese contexto es que Pizarro jugaba ajedrez con el Inca, aprendió a jugar ajedrez. Lo que pasa es que Pizarro y Atahualpa sabían que se necesitaban mutuamente, ¿no? Pizarro lo necesitaba el Inca para tener el oro. Atahualpa sabía que lo necesitaba Pizarro para que obtenga su libertad. Pizarro quería la gloria, Atahualpa quería su libertad y luego ser coronado Inca. Atahualpa y Pizarro tomaban desayuno. Pizarro le invitó a Atahualpa a que pueda recibir a las esposas del Inca con toda tranquilidad y así fue como una de estas mujeres, Atahualpa se la regala a Pizarro. Quispe Sisa Yupanqui, bautizada como Inés Guaylas Yupanqui, una princesita de 16 años que luego pues se la entrega a Pizarro y la embaraza y de ahí nace pues Francisca Pizarro, la única mujer, hija, la única hija mujer que tuvo Pizarro, es Francisca Pizarro, la primera mestiza del Perú, ¿no? Y entonces, después de todos esos, casi ese año, se llenó todo el cuarto del rescate. Y ahí está la actual imagen del cuarto del rescate. ¿Sabían ustedes que Atahualpa mandó a saquear el templo de Pachacamac para que también de ahí saquen todo el oro y puedan llenar más rápido el rescate? La pregunta es, ¿por qué Atahualpa mandó a Hernando Pizarro a que saquearan Pachacamac? Lo que pasa es que el oráculo de Pachacamac había fallado en un pronóstico. Y estoy hablando en la guerra civil, ¿no? Huáscar Atahualpa. Atahualpa había ido pues a hablar con el oráculo de Pachacamac y le dijo, ¿quién va a ganar la guerra civil? Y el sacerdote de Pachacamac dijo, tu hermano Huáscar te va a ganar la guerra y va a destrozar toda tu gente. Pero mentira, pues, porque al final fue Atahualpa quien ganó la guerra de Huáscar. Entonces Atahualpa, molesto con el oráculo de Pachacamac, lo mandó a quemar al sacerdote de Pachacamac, porque un sacerdote que miente no es sacerdote. Y entonces estaba tan molesto Atahualpa que cuando Pizarro, pues, ¿no? Quiere llenar el cuarto, Atahualpa le dijo, vayan a Pachacamac y saquen todo el templo y todo el oro. Y entonces, y esa razón es lo que explica la orden del Inca. Bueno, cumplido el rescate, no lo dejaron libre a Atahualpa, no lo dejarían libre porque sabían que rápidamente Atahualpa podría liberarse y matar a todos los españoles. Entonces, Atahualpa, por el contrario, estando preso, mandó a matar a su hermano Huáscar. Ándale. Sí, ¿y por qué crees que lo mandó a matar? Porque Huáscar, ¿qué hubiese hecho al final? Se hubiese unido a los españoles. Porque claro, si Pizarro capturó a Atahualpa, entonces Huáscar cree que Pizarro sería su amigo, porque Huáscar odia a su hermano. Entonces, además entendemos que de que Huáscar creía que los españoles eran dioses, enviados por el dios Viracocha. Y es que Huáscar nunca había tratado personalmente con ellos, a diferencia de Atahualpa, que sí había tratado con Pizarro de cara a cara. Y Atahualpa sabía muy bien que estos no son dioses, pues porque un dios no come tanto, un dios no duerme tanto, un dios no roba tanto, un dios no viola a mis hermanos. Entonces Atahualpa sabía, no, estos no son dioses. Pero Huáscar sí creía que sí lo eran.
Y entonces Atahualpa se asegura y manda a Calcuchima a que lo mate a Huáscar. Y entonces le da una orden a Calcuchima, le dijo que reúna a la gente de Quisquis, de Rumiñahui, y que lo rescaten. Entonces todo estaba listo para el rescate del Inca, iba a haber una conspiración muy buena, donde la gente del Cusco ya estaba trasladándose, ya estaba subiendo, ¿no? De Cusco hacia Cajamarca, toda la gente de Cusco, del ejército de Quisquis, de Rumiñahui, de Calcuchima, iban pues a matar a los españoles y liberarlo al Inca. Pero Pizarro se entera de lo que planeaban Atahualpa. ¿Y cómo se entera? Un chismoso le dijo a Pizarro todo. Felipillo, el indio traductor, le fue con el chisme a Pizarro. Y entonces Pizarro le llega a capturarlo a Calcuchima y le dijo que confiese que fue Atahualpa quien te ordenó que conspires contra nosotros. Calcuchima jamás delataría a su inca. Entonces lo llevaron hasta donde estaba Atahualpa. Calcuchima, confiesa delante de tu Inca, él te ordenó, pero Calcuchima es mudo, no confesaría nada. Le quemaron los pies de una manera tan espantosa que le destrozaron nervios motores. Atahualpa ni siquiera salía a ayudarlo. Atahualpa estaba ahí volteado, ni lo mirara, como si ni lo conociera a su principal general. Calcuchima de sus pies solo quedaron el recuerdo, pero ya Pizarro sabía de que era Atahualpa quien había planeado la conspiración, por eso decidieron el juicio. Y así fue como lo enjuiciaron, lo acusaron de poligamia, por tener muchas mujeres, idolatría, por creer en piedras, incesto, por estar con tu hermana, fratricida, por matar a Huáscar, herejía, por no creer en Cristo, no cumplir con el rescate. Lo que faltaba todavía llenar un poco más, decir, intento de conspiración, lo de Calcuchima, ¿no? Entonces lo iban a quemar vivo, a la hoguera, pero Atahualpa pidió, no me quemes, no me quemes, pues no porque yo tenga miedo a la muerte, ¿no? Porque si me quemas, mi alma desaparecerá, mi camaquén, mi energía vital desaparecerá, y yo necesito conservar mi alma para poder encontrarme con mi padre Huiracocha en el cielo. Mátame de otra manera. Entonces los españoles le proponen que se bautice y ya no lo queman. Y entonces fue que Atahualpa acepta el bautizo. Atahualpa acepta el bautizo y, y ya no lo quemarían, lo van a ahorcar. Entonces cambiaron la pena de la hoguera por la del garrote. Entonces ahí sí lo ahorcaron y muere estrangulado Atahualpa. Pero muere católico, por eso es que Atahualpa murió con el nombre de Juan. Juan, ¿no? Entonces ese es el nombre que le ponen. Y muerto Atahualpa, lo enterraron en la... Bueno, sí, un imperio llegaba a su fin en ese momento. Sí, Pizarro fue su padrino de bautizo y, bueno, y muere y le hacen su velorio todavía, ¿no? Le hacen su velorio. Por cierto, ¿y dónde está Hernando de Luque? Luque ya había muerto, por eso es que el que vemos acá es Valverde, es el fray Vicente de Valverde, ¿no? Es el fray Vicente de Valverde, quien le está leyendo la Biblia, pidiéndole a Dios que lo perdone por sus pecados, ¿no? Muerto el Inca, ahí está su velorio, y luego lo enterraron en Cajamarca, lo enterraron al Inca. En Cajamarca está el Inca Atahualpa, estaba, porque ahí nomás los cañaris lo desenterraron. Los cañaris son unos indios ecuatorianos que lo sacaron de Cajamarca y se lo llevaron a Ecuador. Hoy día Atahualpa está en Ecuador, en algún lugar que se desconoce. Pero Atahualpa es peruano, ¿no? Solo que ahorita vive en Ecuador. Por esa razón es que los libros de historia de Ecuador dicen que Atahualpa es ecuatoriano. Terrible, ¿no? Los ecuatorianos dicen que Atahualpa es de ellos. Hasta tienen un estadio de fútbol llamado Atahualpa, allá en Quito. En fin, claro, es que Ecuador no tiene mucho que por enorgullecerse, tienen que robar un poquito de orgullo de nosotros. Bien, la pregunta sería ahora, ¿cómo explicar la caída de los incas si solamente fueron 168 españoles y acá teníamos 12 millones de habitantes? Bueno, Valdemar Espinosa es un doctor en historia, es un historiador doctorado, especialista en los incas, es profesor en emérito de la Universidad San Marcos, ha ganado las palmas magisteriales y el título honoris causa que le entregó la Ricardo Palma, tiene más de 6.000 libros publicados. ¿Quién publica 6.000 libros durante toda su vida? Él. Y yo tuve el honor de que él fuera mi profe, él fuera mi profesor. Y entonces él tiene su título de doctorado, está su libro, se llama La destrucción
del imperio de los incas, y él propone de que la razón por la cual fue tan fácil la caída del Tahuantinsuyo fue porque muchos indígenas se unieron a los españoles. ¿Quiénes? Los huancas, los cañaris, los chachapoyas, los guaylas, los chancas, los chimús, los tayanes y 190 pueblos más. Tantos, ¿y por qué? ¿Por qué se unieron a los españoles? Porque estos pueblos odiaban a los incas. Estas etnias, estas culturas habían sido conquistadas por los incas y estos pueblos no estaban contentos con el poder cusqueño. Querían proclamar su independencia, querían ser autónomos, tenían identidades muy fuertes, muy regionalizadas. Y es entonces que cuando llegaron los españoles, vieron su oportunidad para aliarse a los europeos y ayudarles a destrozar a los incas con la creencia ilusa de que podrían recuperar sus naciones y poder ser independientes como lo fueron antes. Bueno, no pasó esto, ¿no? Los españoles los sometieron a todos al final. Y entonces eso explica el por qué cayó tan rápido el imperio inca. Eran pueblos resentidos con el poder cusqueño. Entonces, no, eso de que vinieron con caballos, armas de fuego, puede ayudar, en todo caso podría ser un factor secundario, pero el factor decisivo serían las alianzas que hubo durante este momento. Eh, y también hay que tomar en cuenta de que la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa había dejado un imperio muy dividido. Ojo con esto, normalmente los libros viejos de la época de tu papá, porque si tú te estás leyendo un libro de historia de la época de tu papá, ten mucho cuidado porque esos libros ya fueron superados. Tienes que comprarte libros actualizados. Porque los libros antiguos que yo me leía decían que la guerra civil Huáscar y Atahualpa había generado pues que el imperio esté en decadencia, que el imperio está hecho ya escombros, y por eso se explica que 168 hayan podido metrallar a 12 millones de habitantes, ¿no? Porque el imperio ya estaba en agonía y así fue mucho más fácil rematarlos a los 12 millones. Eso es algo muy utópico, ¿no? En realidad, el imperio inca no estaba en decadencia, a pesar de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. El imperio inca se estaba en pleno apogeo, en pleno apogeo. Todo imperio tiene guerras civiles. Roma tuvo 3 guerras civiles, Mario, Sila, César, Pompeyo, etc. Los incas también no estaban exentos de guerras civiles. La guerra civil iba a terminar tarde o temprano, ¿no? Iba a ganar de hecho Atahualpa y Atahualpa iba a seguir manteniendo el apogeo del imperio, ¿no? Entonces, no es que me digas que con la guerra civil ya por eso estaban en decadencia. No. Lo que sí es cierto sobre la guerra civil es que, como te decía, el imperio estaba dividido en 2 bandos, huascaristas y atahualpistas. Entonces, ¿quiénes se unieron a los españoles? ¿Los huascaristas o los atahualpistas? A ver, ¿quién crees tú? ¿Quiénes se unirían a los españoles? ¿Los huascaristas o los atahualpistas se unirían a los españoles? Se unirían los huascaristas, por supuesto, ¿no? Los huascaristas. ¿Por qué? Porque los huascaristas están contentos con la captura y muerte de Atahualpa. Entonces los huascaristas, como te digo, van a ver que son sus amigos. Pizarro es nuestro amigo porque lo mató Atahualpa, ¿no? Entonces esa era la idea. En todo caso, si hablamos de las causas que explican la caída de Tahuantinsuyo, vamos a hablar de causas primarias y secundarias. Perdóname un segundo, voy a cerrar mi cortina porque la luz del sol me da la cara y no me gusta. Ya. Las causas primarias que explican la caída del Tahuantinsuyo, repito, son las alianzas de estos grupos étnicos que se unieron a los españoles. Y pobre que me digas que son traidores, porque no se les puede llamar traidores. Eran simplemente pueblos que buscaban su mejor conveniencia porque estaban hartos de la forma como los incas los habían dominado. Profesor, si son traidores, ¿por qué eso no se hace a los incas? ¿Y por qué no? Para un huanca, ¿el inca era amigo o enemigo? Dime, para un huanca, para un chachapoya, para un cañari, ¿los incas eran amigos o enemigos? Para ellos, los incas eran sus enemigos. Entonces, si tú te unes a España, no estás traicionando a los incas porque tú no traicionas a un enemigo. Porque es tu enemigo. Pues, ¿cómo vas a traicionar a un enemigo si es tu enemigo? Tú traicionas a un amigo, no a un enemigo.
Estos pueblos no se sentían amigos de los incas. Si se hubiesen sentido parte del Tahuantinsuyo, si al final hubiesen sentido, pues, Inca, chévere, ya somos uno solo, acá, viva la nación del Tahuantinsuyo, y se unían, ahí sí, pues son unos traidores, pues, porque ya habían aceptado a los incas. Pero no, estos pueblos nunca aceptaron el dominio cusqueño. Estaban pensando en cualquier momento proclamar su independencia. Eran como, se sentían como colonias, ¿no? Entonces no hay traición, pues. Tú también lo hubieses hecho, ¿no? Entonces esa sería la causa primaria. La otra sería la división entre huascaristas y atahualpistas. Esas dos serían las más importantes causas. Y las causas secundarias, las que decíamos, ¿no? Que porque tenían cañones, armas de fuego, caballos, que eran de raza superior. Aunque también podríamos decir de que las enfermedades que trajeron funcionaron como armas biológicas para diezmar a la población. Además, y eso no sé si a las mujeres les guste, pero muchas campesinas se unieron a los españoles. Se entregaron sexualmente a ellos y le contaban en la cama los secretos del ejército inca y dónde guardaban sus armas. ¿Por qué hicieron esto las mujeres? Porque se enamoraron de los españoles. Muchas campesinas de 16, 17 años estaban... Eso nomás eran cincuentones, pero todos los demás no pasaban de 18 años. Y entonces como te dicen que eran bonitos, que tenían cabellos rubios, eran blanquitos y que olían muy rico, ¿no? Olían a español seguramente. ¿A qué olerían? No lo sé. Entonces muchas mujeres se entregaron a los españoles para confesarles, ¿no? Los lugares secretos de los incas. En fin, entonces todo eso explica el libro del profesor Valdemar Espinosa. Cuando fui a su casa, ahí están sus libritos. Ahí está. Vamos ahora continuando, la resistencia andina. Pizarro, ¿en dónde se encontraba tras la muerte de Atahualpa? Bueno, se encontraba en Cajamarca, pero ahora Pizarro quiere ir a Cusco, porque sabe que en el Cusco es el corazón del imperio. Ya. Entonces, llega al Cusco, pero no es fácil llegar al Cusco. ¿Por qué? Porque ir de Cajamarca al Cusco vas a enfrentarte en el camino a una enorme resistencia. ¿Y quién encabeza la resistencia contra los españoles? ¿Los huascaristas o los atahualpistas? ¿Me ayudas? ¿Quiénes son los que siguen en pie de guerra contra los españoles y contra los indios amigos de los españoles? ¿Serán los huascaristas o atahualpistas? Los atahualpistas, correcto. Pero ya Atahualpa ya había muerto, ¿no? Entonces hablamos de atahualpistas, hablamos de Calcuchima, Quisquis y Rumiñahui. En ese sentido, como ya te habrás dado cuenta, Pizarro era aliado de los huascaristas. Y como Pizarro era aliado de los huascaristas, nombró a un inca huascarista como el sucesor de Atahualpa. Y ese primer inca de la conquista se llamó Toparpa, también conocido como Tupac Hualpa. Toparpa o Tupac Hualpa era huascarista. Y entonces Pizarro, repito, lo nombra a él. ¿Pero para qué lo nombra a él? Para que los huascaristas confirmen que Pizarro es su amigo. Los huascaristas creen que Pizarro ha venido a devolverle el justo poder que merecían los huascaristas, usurpado por Atahualpa. Entonces, y además de pasadita, a Pizarro le conviene nombrar a un inca, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo le va a convenir si Pizarro ha venido a matar incas y a robarnos el oro? Sí, pero también tienes que tener estrategia política, pues, ¿no? Pizarro sabe que no le conviene llenarse de enemigos. Entonces, los huascaristas serán los amigos de Pizarro para que en cualquier momento aparece el ataque atahualpista, los huascaristas estarán ahí defendiendo a los de Pizarro. Entonces, Toparpa o Tupac es el que lo guiará a Pizarro en su ruta al Cusco también. Va a ser la guía ruta también, ¿no? Bien. En el camino, Toparpa muere. En el camino hacia Cusco, Toparpa muere. Tupac también le dicen. Muere en Jauja. ¿A quién lo mata? Nunca se supo quién lo mató. ¿Pero a quién le echaron la culpa? Le echaron la culpa a un atahualpista, Calcuchima. Tú lo mataste, Calcuchima, quémenlo vivo. Y lo quemaron vivo a Calcuchima. Acusado de la muerte de Toparpa. Yo no creo que lo haya hecho Calcuchima. ¿Por qué no? Ni caminar podía. ¿Te acuerdas que le quemaron los pies cuando en Cajamarca? Lo llevaban amarrado como si fuera una vaina. Ni moverse podía. ¿Usted cómo lo mató?
En todo caso, Calcuchima puede haber mandado a alguien, ¿no? A que lo haga. Pero no sé. Muchachos, ¿Calcuchima tenía motivos acaso para odiar a Toparpa? Dime, ¿sí o no? ¿Tú crees que Calcuchima tenía motivos para odiar a Toparpa? ¿Sí o no? Pero por supuesto que sí. ¿Cuál era el motivo suficiente para odiarlo? Que Calcuchima era atahualpista y Toparpa huascarista. Claro, claro, era del bando contrario. Entonces, por eso es que los españoles creyeron que él lo había hecho y lo queman vivo. Ups. Solo quedan dos en la resistencia, el ejército del atahualpista Rumiñahui y el otro del de Quisquis. Bueno, lamento decirte que Rumiñahui se ha ido a pelear en Ecuador contra los indios cañaris ecuatorianos y ahí se lo comieron a Rumiñahui, esos cañaris caníbales salvajes, esos ecuatorianos. Y entonces, chao Rumiñahui, solo queda la única esperanza era Quisquis. Y entonces aparece pues Quisquis con sus 40.000 soldados en plena serranía andina y le dio palizas a los españoles. Pero aparecen los huancas. Los huancas se unieron a los españoles. Ese fue el pueblo que más se unió a los españoles. De los 199 pueblos que se unieron a Pizarro, no hay como los huancas. Los huancas de Huancayo son los principales aliados. Ahí estaba el curaca Felipe Huacrapaucar, cacique del Urinhuanca. Y entonces, Quisquis, pues de pasadita también, toma Huanca traidor, toma barbudo blanco, ¿no? Entonces los Quisquis estaba haciendo pues un león fiero. Pizarro, desesperado, no sabía cómo capturar ese maldito de Quisquis. Para la suerte de Pizarro, conoció a Manco Inca, otro huascarista. Manco Inca puede ser el hermano de Toparpa, ¿no? Y entonces Manco Inca creyó que Pizarro era el dios Viracocha. Oh, Dios Viracocha, Dios Viracocha. Tú dirás, ¿y por qué los incas eran tan monces que confundían a los españoles con sus dioses? Porque los dioses son rubios. Para los incas los dioses son rubios y Pizarro y su gente es blanco y cabellos amarillos, barba amarilla. No solo por eso, los mitos incas decían que los hijos de Huiracocha vendrían en algún momento a la tierra a cobrar justicia y que vendrían por el mar. Y los españoles vinieron por el mar y dijeron que vendrían sobre medias lunas. Y los españoles venían en unos barcos que parecen medias lunas, ¿no? Y que vendrían por el norte. Eso decía el mito inca. Y los españoles desembarcaron por Tumbes, es el norte. Todo coincidía. Todo coincidía. Entonces Manco Inca totalmente le creyó, ¿no? Acuérdate que el mundo andino vivía capturado dentro de la mentalidad mágica también, ¿no? Todo era mito, todo era, ¿no? Cosas sobrenaturales. Entonces para ellos era más fácil creer que eran enviados de dioses. Y por eso es que Manco Inca le ayudó a Pizarro a derrotar a Quisquis. Sí, Manco Inca reunió a su gente huascarista y derrotó a Quisquis. Chao, Quisquis. Y ahora, ¿qué atahualpista queda en la resistencia? Ninguno. Pizarro estaba más que contento, por eso le dijo a Manco Inca, oye Manco, dime dónde queda el Cusco, ¿falta poco? Aquícito nomás te llevo. Y fue Manco Inca quien le hizo ingresar al Cusco. Pizarro se peló todo el oro del Cusco. ¿Para qué acordarse ya de eso? Las planchas de oro del Coricancha. Y nombró a Valverde como el primer obispo del Cusco. Y a Manco lo nombró el segundo Inca de la conquista. A Manco, Inca, el segundo Inca títere. Pizarro fue el que le puso la mascaipacha. Ay, Manquito, eres un monce, ¿por qué no te das cuenta que no son dioses? Pizarro está más feliz que nunca y ahora lo único que le falta es poner una capital. Y Jauja sería la primera capital del Perú. Luego se arrepintió porque se dio cuenta que había mucho frío y estaba lejos del mar y era muy peligroso alrededor de puros indios y de sierra. Por eso decidió mandar una expedición de 3 soldados para que en la costa busquen mejor una capital que esté cerca al mar. Y justo decidieron que la nueva capital sería en un valle que se llamaba el Valle de los Rímax, que luego se volvió Limax y luego se volvió Lima, la palabra. Eligieron este valle porque acá estaba la punta, Callao, y que era un lugar estratégico para hacer un puerto. Y porque tenía un mirador, en realidad dos, el Cerro San Cristóbal, donde está la cruz, y se ve de ahí todo Lima, el valle, y el Morro Solar de Chorrillos. Tenía buena tierra, tierra fértil, tenía agua. No puedes fundar una ciudad donde no hay agua, y acá tenemos el río Hablador, el río Lima, y que tenga buen clima, y Lima tiene un buen clima, porque calor fuerte no hace, frío fuerte no hace, es un clima más templado todo el año. Y entonces, gustó, y esa fue la razón por la que fundaron Lima el 18 de enero de 1535. Aquí en Lima gobernaba el curaca Taurichusco, ¿no? Que fue finalmente desalojado para que Pizarro sea el primer
gobernador español. Y bueno, Pizarro se quedó a vivir en Lima, aquí en lo que hoy es Palacio de Gobierno. Ahí es donde hizo la casa de Pizarro, ¿no? Había una higuera incluso, la higuera de Pizarro. Resumiendo hasta acá, entonces Tupac Hualpa, llamado también Toparpa o Tupac Hualpa, muere en Jauja. Pizarro nombra al sucesor, a Manco Inca, y ya pues fundaron el Cusco, ¿no? Sin embargo, Manco Inca se dio cuenta que estos no eran dioses. ¿Y cómo se dio cuenta Manco Inca un día que estos no eran dioses? Porque a Manco lo humillaban. Le escupían en la cara, le apagaban las velas en sus narices, orinaban en su cuerpo, violaban a sus hermanas todos los días delante suyo, lo encerraban en Sacsayhuamán hasta que no confiese en dónde hay más tesoros. Y así fue como el Inca, Manco Inca, se dio cuenta por fin. Ay, creo que estos no son dioses, ¿ah? A la hora que reaccionas, Manquito, Manco dijo, ahora yo me voy a rebelar. Y así fue como se rebeló Manco Inca contra Pizarro. Profesor, me está diciendo que ahora la resistencia andina continúa. Sí, pero ya no continúa al mando de los atahualpistas, como inicialmente con Calcuchín, Maquisqui, sino ahora al mando del huascarista Manco Inca. Buena. Manco Inca fue el primer rebelde inca que aprendió a montar caballo y disparar armas de fuego. Sí, se las robó del campamento de los españoles. Lo que buscaba Manco Inca era resucitar el Tahuantinsuyo y también buscaba expulsar a los españoles, ¿no? Y resucitar el Tahuantinsuyo. Eh, y recuperar, por supuesto, el poder de los huascaristas, porque Manco Inca, recuerda, será huascarista. Esta rebelión es la más importante del siglo XVI, la de 1536, y que duró 4 años. Perú estuvo en pie de guerra durante 4 años. Y Manco Inca sí que estaba muy furioso, por eso su rebelión tuvo 2 ofensivas. La primera ofensiva fue simultánea, atacó Cusco y al mismo tiempo Lima. ¿Cómo que al mismo tiempo? Manco Inca dirigía el ataque al Cusco y a Lima mandó a su general Quiso Yupanqui. En Cusco se produjeron 2 batallas importantes, la batalla de Sacsayhuamán y la de Ollantaytambo. En la batalla de Sacsayhuamán los incas eran muy valientes, tomaron la parte más alta de la fortaleza de Sacsayhuamán, pero los españoles al final usaron escaleras y treparon para subir. Pero los incas agarraban esos garrotes y ploma para que no subas, y entonces con todo y escalera los españoles iban por atrás. Pero tomaron más escaleras, rodeaban todo el perímetro de la fortaleza y ya algunos estaban subiendo y muchos indígenas prefirieron suicidarse antes que rendir sus armas. Entre ellos estaba el capitán Cahuide, que no importándole morir, prefirió tirarse al vacío de la segunda torre más alta de la fortaleza, y eso que en esa época al fondo habían piedras en punta, se hizo pedazos. Los españoles no lo podían creer. Los españoles admiraron la entrega de los generales incas. Por eso algún cronista por ahí esa noche escribió en su cama: y yo vi cómo este general indio, como un león furioso, se lanzó desde la torre más alta por defender la dignidad de su raza. Ni un romano lo hubiese hecho mejor. Era más valiente que Julio César o el Cid campeador. Crónicas de los mismos españoles que admiraban el sacrificio de los grandes caciques, en este caso Cahuide, que era un capitán. 30.000 muertos esta batalla. 30.000 muertos. Esa noche los gallinazos se dieron un rico festín de tanta carne muerta que estaban teniendo. Al mismo tiempo se dio el ataque a Lima con el general Quiso Yupanqui. ¿Qué quería Quiso Yupanqui? Quería pues tomar a Lima y capturar a Pizarro, que se encontraba en hoy el Palacio de Gobierno, viviendo con su esposa que se le regaló a Atahualpa, Inés Huaylas Yupanqui, ¿sí? Inés Huaylas Yupanqui. Estaba pues viviendo con Pizarro. Entonces cuando Quiso Yupanqui se da pues la batalla de Ate-Vitarte, Puruchuco se llama la batalla, ahí murieron muchos incas al mando de Quiso Yupanqui. Luego continuó la batalla hasta el Cerro San Cristóbal. Quiso Yupanqui cruzó el río Rima. Ya cruzando el río Rima ya estabas pues a un pasito de Palacio de Gobierno. Y Quiso Yupanqui bajo el grito de: a la mar a los barbudos. O sea, empujemos al mar a estos españoles, a estos barbudos. A la mar a estos barbudos. Violaremos a sus mujeres españolas y haremos generaciones fuertes. Así fue como Quiso Yupanqui, con ese grito de guerra, se lanza pues el ataque final sobre Lima. Pero Quiso fue asesinado por una lanza que le cayó. ¿Sabes quiénes habían venido a Lima? Los huancas. Estos huancas estaban en todos lados, los huancas. Y también los huaylas. ¿Y los huaylas quiénes son? Los huaylas son los parientes de la esposa de Pizarro. ¿Quién es la esposa de Pizarro? Inés Huaylas Yupanqui. ¿Verdad? Los huaylas vinieron a ayudar a la princesita Inés Huaylas Yupanqui de las garras de Quiso Yupanqui. Y al final Quiso Yupanqui muere en la esquina del Palacio de Gobierno, donde ahorita están las piletitas.
y hasta ahorita esperamos un monumento a Quiso Yupanqui. Ningún alcalde de Lima que yo conozca ha levantado un monumento a Quiso Yupanqui. No creo que Porqui levante un monumento a Quiso Yupanqui. Merecemos tener un monumento a Quiso Yupanqui para que la gente conozca más los personajes que dieron la vida en defensa de la dignidad de la nación andina. Tenemos un monumento de Francisco Pizarro. No, profesor, lo teníamos, ya lo sacaron hace 20 años de la Plaza de Armas. No lo han sacado de Lima, lo han sacado solo de la Plaza de Armas. Hoy lo tienen a 4 cuadras más allá, en el Parque de la Muralla, pegado al río Rímac. ¿Por qué no lo fundimos ese monumento? No entiendo por qué el deseo de tener el monumento de alguien que nos hizo tanto daño. Porque Pizarro causó mucho terror. Tenemos un monumento del primer terrorista de la historia del Perú. ¿Tú crees que los judíos le harían un monumento a Hitler? ¿No? No sé, o sea, de acá a 20 años le vamos a hacer uno a Abimael seguramente. Y nadie va a decir nada, ¿no? ¿Y cuál va a ser el pretexto? No, es que fue un personaje de la historia, Abimael Guzmán, por eso es un monumento. ¿No? Alucinante, ¿ah? Y tenemos uno de Pizarro. Y muerto quiso, Manco no se rinde, continúa ahora la segunda ofensiva. Porque todo lo que te he dicho hasta ahorita solo es la primera ofensiva, pero la segunda ofensiva se levantó todo el Perú, todo el norte, todo el centro, todo el sur. En el norte estaba el general de Manco Inca, Illatupa, que desde Piro hasta Huánuco continúa la resistencia. Por el centro el mismísimo Manco Inca, desde Jauja hasta Ayacucho, levanta a todos los indios en pie de guerra. Y por el sur el sacerdote de los incas, el Huillacún, que su misión únicamente era hacer el pago a la tierra, la Pachamama y todo eso, le llegó la religión, agarró un ejército y se fue también a la pelea. Entonces el Huillacumo también continúa peleando, pero fueron derrotados. Maldita sea, profesor, ¿y por qué perdemos? Los huancas estaban en todas estas batallas. Pero hay que decir además que en la zona sur había un hermano de Manco Inca llamado el Inca Paulo, que como odiaba a su hermano, porque como Inca Paulo no era Inca, solo Manco Inca lo era, Pizarro le dijo: Inca Paulo, ven acá Paulo, tú te unes a mí, ayúdame a derrotar a tu hermano Manco y a ti te nombro el Inca. Y el Inca Paulo, por querer ser Inca, se unió a los españoles. Y eso también contribuyó para la derrota final de Manco Inca. Manco no muerto, se fue a las altas montañas de Vilcabamba. Este es el escudo que el rey de España, Felipe II, le entregó a la nación huanca en agradecimiento por el servicio prestado para matar a los peruanos incas. Este escudo, perdón, este tablero de ajedrez simboliza el constante jaque que los huancas le tenían a los incas. Y estas 3 cabezas son las de los 3 generales de Atahualpa: Calpuchima, Quisquis y Rumiñahui. Y esta porra es una de las porras huancas que sirvieron para matar incas. Este castillo simboliza la fidelidad de los huancas a los reyes de Castilla. Este brazo huanca es uno de los tantos brazos que metieron flechas a los incas, y estos 2 tigrillos representan la furia huanca cuando destrozan a los incas. Y ese escudo fue entregado en 1565. Sí, así es, pero solamente en casos de emergencia, Marcos. Normalmente los sacerdotes no harían eso, ¿no? Pero en casos de emergencia, el sacerdote toma las armas y también contribuye, ¿no? O sea, deja de ser de Urín y se convierte en Jana, ¿no? Pero eso solamente en casos de emergencia, lo hizo el Huillacú. Bien, y entonces se van a las altas montañas de Vilcabamba, donde se va a producir la resistencia de Vilcabamba. Un segundito, voy a traer cargador. Los incas de Vilcabamba, vamos con eso. Vilcabamba queda en el Cusco, en una parte alta del Cusco, un lugar secreto. Así nomás los españoles no entraban. Vilcabamba, también llamado Chuquicirao, y ahí continúa la resistencia manco-inca.
Lamentablemente será aquí donde muere ya Manco Inca, por una tontería se muere, se puso a jugar ajedrez con un almagrista y Manco le ganó al almagrista y el almagrista de pura piconería le metió 27 puñaladas para que ya no le vuelva más a ganar en el juego de ajedrez. Qué triste que Manco Inca muriera por una tontería, ¿no? Se puso a jugar ajedrez con el almagrista Gómez Pérez. Bueno, pero lo que no sabían los españoles es que Manco Inca había dejado como 3 hijos, Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui Tupac Amaru I, y ellos continuarán la resistencia. Entonces toma el poder Zairi Tupac. Zairi Tupac ya tenía 23 años cuando estaba con todo luchando, pero cometió un error Zairi Tupac. Se entregó a los españoles, al virrey Andrés Hurtado de Mendoza. El virrey lo invitó a Zairi Tupac a Lima para unirse a él. Zairi Tupac pensó de que como ya él pensaba que podría recuperar ciertos privilegios. Es que el virrey le ofreció que si te unes conmigo te voy a entregar una encomienda, la encomienda de Yucay. Una encomienda es un grupo de indígenas que Zairi Tupac aceptó recibir en el Cusco, en el Valle de Yucay, a cambio de entregar las armas y aliarse con los españoles. El virrey lo invitó a cenar a Palacio, el mismo Zairi Tupac fue llevado por el Jirón de la Unión, cargado en andas como todo un inca, y cuando tomó el vaso de chicha de jora, empezó a convulsionar y vomitaba saliva. Lo habían envenenado. Así fue como terminó el inocente Zairi Tupac. Pero cuando los españoles pensaban, ahorita vamos a hablar de las encomiendas con más detalle, espérame un momentito. Pero cuando los españoles creían que ya todo se había acabado y que España es la dueña de todo el Perú, se equivocaron porque aparece la rebelión del siguiente hijo de Manco, Titu Cusi Yupanqui. Tito Cusi Yupanqui la continuó bien bacán, guerra de guerrillas se llamaba su resistencia, ¿no? Salen por un cerro, salen por otro cerro, atacan, tiran sus piedras, ¿no? Chévere. Entonces, pero cometió, no sé si un error o una inexperiencia, permitió que los curas agustinos entren a evangelizar a Vilcabamba. Los curas agustinos que ves acá le dijeron al Inca Tito Cusi, déjanos entrar a evangelizar a Vilcabamba. Y el Inca dijo, bueno, no creo que estén peligrosos, no tienen nada, más solo tienen un libro, la Biblia, la cruz. Ya está bien, pueden entrar a evangelizar, todo en son de paz, se firma la paz de Acobamba. Pero estos curas agustinos son los que lo mataron al Inca al final, lo envenenaron también. Otra teoría dicen que le dio una pulmonía en un ataque en la madrugada, pero la cosa es que Titu Cusi también murió. Y bueno, pero lo que sí es cierto es que durante la rebelión de Titu Cusi aparece un movimiento de resistencia religiosa llamado el Taquionco. ¿Qué significa? Taquionco y fiebre del baile o enfermedad del baile. ¿Has visto de la danza de las tijeras? Ya, la danza de las tijeras es un recuerdo de esas convulsiones que les daba a los que les eran poseídos por los apus. A ver, lo que pasa es que todo esto empezó en Ayacucho. El profeta Juan Chocne, bueno, el que creó esta creencia, le decía a los indígenas, ustedes han cometido el gran delito de haber aceptado a Cristo. Y por haber aceptado a Cristo, ustedes van a ser poseídos por el Apu, por el espíritu de los cerros, de las huacas. Y van a convulsionar y van a bailar en el suelo como si tuvieran ataques de epilepsia. O sea, les va a dar el taquionco y fiebre del baile o enfermedad del baile. Como si fuera un baile, pero de epilepsia, ¿no? Están en el suelo y convulsionando. Por eso la danza de tijeras recuerda un poco eso, solo que sin tijeras era acá. Después le añadieron las tijeras a esa danza. Y los indios pues asustados, señor Juan Chocni, ¿por qué nos va a dar eso? Porque ustedes se han vuelto católicos, saben la Biblia, saben rezar el Padre Nuestro y se han olvidado de su apo, de su pachamama, de su mamacocha, de su apocatequil, de su apo pariacaca. Sí, pero cristianos nos han dicho que religión católica es mejor que la nuestra. Ah, te han mentido y ahora te va a dar la posesión y me voy a morir. No, todo lo contrario. El ataque te purifica y después de que termine el ataque de los 5 minutos que te dé, volverás a creer en los dioses incas y vas a olvidar rápidamente la religión católica. Entonces la gente pues se psicoseaba y creían, no, a mí me da, y le daba uno, el otro, a él le dio, a mí yo siento que a mí me da, y bla, psicosis colectiva. No es que realmente les daba, pues, ¿no? Pero ese es el poder de la mente, ¿no? Te da a ti, a mí también me da. Le da a todo el pueblo y le da a todos los demás. Entonces, eso sí, ¿a ti te ha pasado eso? ¿Alguna vez has sido víctima de psicosis? No, mentiroso, ¿no te acuerdas cuando en la pandemia nos querían vacunar
Y todo el mundo decía, no, no te vacunes, no te vacunes, que con la vacuna tu celular va a estar pegado a tu brazo, ¿no? Si todos ustedes tienen algún tío o algún padre o algún abuelo psicótico, ¿no? Que decían, no, la vacuna mata, todos tenemos algún pariente que tiene psicosis, ¿no? Entonces también pasó aquí. Bueno, no nos hemos muerto, ¿verdad? Con la vacuna, ¿no? Bueno, todavía, ¿no? Ya, entonces ese sería lo que pasó, ¿no? Con el taqui oncoy. Y esto surge en Ayacucho, incluso se expandió hasta la Sierra de Lima, ¿no? Hasta la Sierra de Lima. Y entonces esta es una forma de resistencia religiosa, ¿no? Esta es una forma de resistencia religiosa contra la religión católica. Bien, incluso aparte del Taqui Oncoy, había otro movimiento de resistencia religiosa conocido como el Yanaguara, ¿no? Perdón, ¿se evangeliza Vilcabamba o Acobamba? Se evangeliza. A ver, lo que pasa es que Acobamba queda en Vilcabamba. La zona donde los incas están resistiendo se llama Vilcabamba, pero el tratado que firman los agustinos con Titu Cuzi es la paz de Acobamba, y Acobamba es un pueblito que es parte de Vilcabamba. Por eso, no es que escribí mal. Está bien, Acobamba se llama el tratado. Entonces, el movimiento Yanaguara era uno parecido al Taquionco. Consistía en que si a los indígenas les ha dado viruela, sarampión y esas enfermedades europeas, se lo merecen. ¿Por qué se lo merecen? Porque es un castigo por haber aceptado a Cristo y el cristianismo. O sea, las enfermedades que le dan a los indígenas son castigos por haberse vuelto cristianos y abandonar sus dioses incas. Ese sería otro movimiento que surge en Apurímac. Pero el Taquioncoy es más importante que el Yanaguara, por cierto. ¿Y quién fue el que sucedió a Titu Cuzi? El último inca de Vilcabamba fue Túpac Amaru I. 300 años después vendría Túpac Amaru II con Dorcanqui. Claro, este es el primero. Túpac Amaru primero molesto dijo, maten a todos los curas agustinos porque estos son unos desgraciados que han matado a Titu Cuzi Yupanqui, dice que van a evangelizar y terminan matando a nuestro inca, maten a todos esos curas. Entonces el virrey Toledo, que ya gobernaba el virrey Toledo, se pone las pilas y ordena que el capitán García Díaz de Loyola vaya con una expedición de soldados y capturen al inca Túpac Amaru. Capturado, lo regresan al Cusco caminando, jalado con una cadena de oro como perro, pero con cadena de oro, y en la plaza de armas de Cusco lo decapitan, ¿no? Le cortan la cabeza. Y la gente enloqueció, no, le cortaron la cabeza. ¿Y ahora qué va a pasar? La cabeza la van a enterrar en un lugar y el cuerpo en otro lugar, naciendo así la creencia de que algún día la cabeza y el cuerpo del inca se van a volver a unir, porque los incas son inmortales, son hijos del sol, nunca van a morir. Esa cabeza sigue viva, ese cuerpo sigue vivo, solamente que están separados, se están buscando. El día que se encuentren, los incas resucitarán y van a venir a vengarse de los blancos y de toda la pobreza que nos han dejado. Algún día la cabeza y ese cuerpo se encontrarán. Y el día que esto ocurra, van a haber grandes protestas, grandes rebeliones, grandes convulsiones sociales. Por eso es que el mito del Incarri acababa de nacer. El Incarri, el Inca rey, el Inca que algún día volverá. Y así termina la última resistencia, la resistencia de Vilcabamba. Bien, resumido esto, ahora vamos con las guerras civiles entre los españoles. Bien, hablemos de las guerras civiles. Los españoles que mataron a los incas se terminaron matando entre ellos. Y tú dirás, ¿por qué? Por ambición de quedarse con todo el oro. Ok. 4 guerras civiles. Las 2 primeras fueron por ambiciones personales. Las 2 últimas fueron por las encomiendas. Y justo ahí vamos a profundizar un poco más de lo que es la encomienda en un momento. Primera Guerra Civil, Pizarro versus Almagro. Ayúdame a recordar, ¿desde qué capitulación se tenían bronca Pizarro y Almagro? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llamó esa capitulación que a Pizarro le dieron más privilegios y a Almagro menos? ¿Correcto? Capitulación de Toledo. Se recuerda que en la capitulación de Toledo a Pizarro le habían dado esta gobernación que se llamaba la Nueva Castilla. Como Almagro no le habían dado ninguna gobernación, Almagro insistió, 5 años insistiendo. Y de tanto que insistió, bueno, al final le dieron su gobernación. Y esa gobernación de Almagro se llamaba la Nueva Toledo. Entonces, el problema es que a Pizarro le habían dado una gobernación
que tenía un tamaño de 200 leguas. Y ahora a Almagro le van a dar otra, o también su gobernación, que también tendría que tener 200 leguas. Entonces Pizarro se molesta, pero no es justo, yo soy el jefe, ¿cómo le van a dar al segundo socio 200 y a mí también? Tiene razón, Pizarro, dijo el rey, te vamos a agregar 70 leguas más. Y entonces la gobernación de Pizarro ahora en total tenía 70 leguas más. Como le aumentaron 70 leguas más, ahora Pizarro era dueño del Cusco. Era dueño del Cusco. A ver, la pregunta que me hacen es, ¿por qué los españoles querían que los incas abandonen Vilcabamba? A ver, yo no creo que los españoles querían que los incas abandonen Vilcabamba. Los españoles querían que ya no hayan incas de Vilcabamba. Una estrategia podría ser que abandonen Vilcabamba para que los derroten de una manera más fácil. Porque, claro, estar en Vilcabamba era difícil encontrarlos, porque Vilcabamba es como decir que te tiren en un helicóptero al Brian. A ver cómo regresas a Lima, tú solito. No la haces, ¿sí o no? Ya, eso es Vilcabamba. Vilcabamba es un lugar muy complejo geográficamente. Para los españoles les dificultaba poder encontrar a los incas desde ahí. Por eso es que lo que tú dices, de acuerdo, entiendo la inquietud. Sí, pues, querían que salgan de Vilcabamba para que sean derrotados de manera más sencilla, ¿no? Pero al final fueron derrotados dentro de Vilcabamba. A Tupac Amaru nomás fue que lo trajeron de regreso al Cusco y aquí lo decapitaron. Bien, entonces estábamos aquí, ¿no? Pizarro y Almagro. La gobernación de Pizarro tendría 270 leguas, más que la de Almagro, que solo tendría 200 leguas. Como decía, con las 70 leguas más que le dieron a Pizarro, ya tendría acceso al Cusco. El problema es que Almagro creía que el Cusco estaba dentro de sus dominios, cuando no lo estaba realmente. El Cusco realmente era de Pizarro. Entonces, Almagro, creyendo que el Cusco era de él, se fue a conquistar la zona sur, o sea, lo que ahora es Chile. Porque Almagro creía que en Chile iba a encontrar mucho oro, tanto así como había encontrado en Perú. Hay que ser bien inocente para pensar que en Chile vas a encontrar tanto oro como en el Perú, ¿no? Pobre Almagro. Llega a Chile, ¿qué encontró? Arena, desierto, indios salvajes, los araucanos. Almagro molesto. Para eso pedí ese territorio, para que no haya nada de riqueza. Voy a irme por la zona de Argentina al regreso. ¿Qué encontró por la zona de Argentina? Hoy Bolivia también. Frío, 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 más frío. Nada de riqueza. Por eso es que Almagro, molesto, regresa al Cusco y se lo agarró. Por cierto, cuando regresa al Cusco, Manco Inca estaba en plena rebelión, la que te conté de Sacsayhuamayo y Eteitambo. Fue por eso es que Almagro ayudó a derrotar a Manco Inca. Y derrotado Manco Inca, que se escapó a Vilcabamba, que ya te conté esa historia, Almagro se apodera del Cusco. ¿Quién saltó? Pizarro. ¿Qué te pasa, ex amigo? El Cusco es mío. Pero Almagro, bien chistoso, había capturado de rehén a Hernando Pizarro, hermano de Francisco, y lo había metido a la cárcel a Gonzalo Pizarro. Y entonces, con eso, Almagro le dijo a Pizarro, Pizarro, si tú dices que el Cusco es tuyo, ya no ves más a tus hermanos. El Cusco, ¿de quién es Pizarro? Pizarro que le dijo, Almagro, sabes muy bien que el Cusco me pertenece, pero claro, como tienes de rehén a mis hermanos, hablas grueso. Vamos a negociar en Mala, y se fueron a negociar en Mala. Y ahí acordaron de que este asunto sobre a quién le corresponde el Cusco se lo vamos a elevar al rey de España, y que sea el rey de España quien decida quién tiene la razón. Pero hasta que el rey de España decida quién tiene la razón sobre de quién le pertenece el Cusco, se acuerda de que Almagro se quedará momentáneamente con el Cusco, hasta la decisión del rey. Pero Almagro, a cambio de ello, entrega a los hermanos de Pizarro, los libera. Pero Almagro solo libera a Hernando y lo mantiene preso a Gonzalo como una garantía. Entonces Almagro se fue a apoderarse del Cusco, Pizarro y Hernando se quedaron en la costa mirando cómo Almagro se iba, pero para la buena suerte de Francisco Pizarro, ¿de qué se entera? Se entera de que Gonzalo Pizarro había escapado de la cárcel del Cusco.
Y como ya escapó de la cárcel, entonces Pizarro se va a buscarlo a Almagro y lo captura, bueno, lo derrota en la batalla de las Salinas. Y ahí gana Pizarro. Gana Pizarro la primera guerra civil. Lo derrota a Almagro. Y le corta la cabeza. Diego de Almagro el Viejo muere decapitado tras la batalla de las Salinas. Pizarro gana. ¿Quién se vengó de Pizarro? El hijo de Almagro. ¿Cómo se llamaba el hijo de Almagro? Almagro el Mozo. Almagro el Mozo, con 12 de sus hermanos, todos los almagristas eran conocidos como los de Chile, porque su papá había conquistado Chile, o los 12 de la capa, porque todos tenían capa, planearon en la calle Judíos, hoy Conde de Superunda, a 3 cuadras de Palacio de Gobierno, ahí tenían su casa los almagristas, planearon una noche que se picaron el dedo con sangre, se picaron con la espada y juntaron sus espadas llenas de sangre y juraron nunca separarse hasta ver vengada la muerte de vuestro padre. Así fue como un 26 de junio de 1541, en domingo a las 7 de la mañana, se fueron a buscarlo a Pizarro y se metieron por las ventanas, treparon las cortinas, y Pizarro, que se encontraba pues levantándose, recién estaba en calzoncillos bodos, preparándose para ir a escuchar misa como todos los domingos, escuchó las espadas, la bulla, abre la puerta de su cuarto y ve que estos almagristas ya habían entrado. Pizarro, molesto, no tuvo ni tiempo de ponerse ni su casco de protección ni su armadura, salió con su espada así en ropa interior y lo rodearon por el cuello y le metieron más espadazos. Pizarro, sin embargo, valiente, ¿eh? Pizarro logró matar a 4 almagristas. Pizarro era un excelente espadachín, pero al final, como eran muchos más, lo rodearon y ya pues le dieron un espadazo por acá, y al final Pizarro cae y con su sangre hizo una cruz en el suelo suplicando la confesión, porque sabía que su destino era el infierno por todos los miles de indios que se estaba llevando encima suyo. Suplicaba que un cura venga y le dé la confesión, pero no vino nadie. Entonces un almagrista agarró un macetero de 30 kilos y le dijo: confesión, al infierno te irás a confesados. Y ¡fum! Lo remató finalmente en la cabeza. Así murió Francisco Pizarro. El hombre que destruyó el Perú fue asesinado por sus propios compatriotas. El cuerpo de Pizarro nunca regresó más a su ciudad natal, Trujillo de Extremadura, y en España. Su cuerpo está en Lima, en el Museo de la Catedral de Lima. Ahí está el cráneo de Pizarro. ¿Te gustaría visitar la tumba de Pizarro? Vayan a la Catedral de Lima y no se asusten que en la puerta les cobren 10 soles. Para entrar a la casa de Dios les van a cobrar 10 soles, bajo el pretexto de que esta no es la iglesia, este es el museo. Pero el museo está dentro de la catedral. No seas rata, pues, Municipalidad de Lima. O sea que Dios va a decir, hasta aquí es mi casa y hasta acá es mi negocio. No seas, pues. ¿No? ¿Y todo para ver un terrorista? No, gracias. En fin, entonces muere Pizarro en Palacio de Gobierno. Profesor, o sea que el alma de Pizarro ahorita está penando en Palacio. No sé, ¿tú crees en eso? Vizcarra no quería dormir en Palacio de Gobierno. Decían que penaban, escuchaban gritos, cadenas. ¿Quién será? Pizarro, seguro. No, en serio, a Vizcarra no quería dormir en Palacio. Una vez que dijo eso, no, escucho voces en Palacio. Seguro sería pues el alma de Pizarro. ¿Qué le diría, no? No te vacunes, no te vacunes. En fin, cosas así. Y entonces muere Pizarro. ¿Y quién se lleva la victoria? Bueno, Almagro el Mozo, el hijo de Almagro el Viejo. Y Almagro el Mozo, que terminó siendo un chiquillo malcriado desde tan solo 22 años, como era chivolo, buen mozo, ¿no? También le decían el cholo, era un mestizo. Y entonces se agarró todo el Perú. Almagro el Mozo se apodera de todo el Perú. Y eso está mal, pues, mozo, porque tú no puedes agarrarte el Perú, porque el Perú no es tuyo, es del rey. En todo caso, el rey te tiene que entregar una merced para que tú seas dueño, pero no, él se agarra el Perú sin pedir permiso a nadie. El rey incómodamente por eso mandó a un comisionado llamado Cristóbal Vaca de Castro para que le dé su tate quieto al mozo. Y así es donde se enfrentan en la segunda batalla, la batalla de Chupas, Huamanga, Ayacucho, y gana Vaca de Castro. Muere el mozo. Entonces gana la vaca y muere el mozo. Le decapitan la cabeza. ¿Qué manera de decapitar cabezas? Y eso que era terrible porque no había guillotina. Cuando una guillotina es menos doloroso, porque te lo rebanan rapidito como mantequilla. Pero en esta época había hachazo de frente y ni siquiera tenían buen filo, ¿no? Entonces le pusieron la cabeza al mozo. Para su buena suerte, si le sacaron filo, 1, 2 y ¡suah! Y el mozo siguió vivo durante 2 a 3 minutos. Cuando uno pierde la cabeza, todavía no muere.
¿No me crees? Haz lo mismo con tu pollito que crías, córtale la cabeza y vas a ver cómo sigue caminando 2, 3 minutos más, ¿no? Y su piquito todavía queda abiertito, sin cabeza. ¿Vale? En fin, ¿para qué acordarse? Bueno, termina así la Segunda Guerra Civil. Y ahora vamos con la Tercera y Cuarta Guerra Civil. Para entender las dos últimas guerras civiles, vamos a hablar de las llamadas leyes nuevas. Te presento a este cura llamado Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas reabre el debate sobre la humanidad del indígena, debido a que, si bien en los tiempos de Colón, que fue lo primero que te conté al iniciar mi clase hoy, en 1508 se había dado la ley de Burgos, en la cual al indígena no lo van a llamar esclavo, sino súbdito del rey o vasallo del rey, que significa que no va a ser animal, significa que va a ser un ser humano. Y esto fue gracias a los curas del padre Victoria y el fray Montesinos, no Vladimiro Montesinos, sino el fray Montesinos, ¿no? Un cura de esa época. Y el otro era el Vitoria se llamaba. Pero 40 años después se reabre el debate y ahí aparece pues Bartolomé de las Casas, porque había venido un tal Ginés de Sepúlveda a decir que los indígenas sí son animales, no deben de ser llamados humanos. Ginés de Sepúlveda decía eso porque como los indios no son católicos, no tienen alma. Como no creen en Dios, no tienen alma. Y si no tienen alma, son animales. Y si son animales, matarlos no es pecado. ¿Estás de acuerdo? Como los animales no creen en Dios, no tienen alma. Por lo tanto, matar un animal no es pecado ante Dios. ¿O sí? ¿Alguna vez has matado a un animal creyendo que como no tiene alma no le duele? ¿Una hormiga? ¿Una cucaracha? ¿Un ratón? ¿Un pericote? ¡Ah! Mataste una hormiga. María, a Kiara. Qué vergüenza, Kiara. Métete con una hormiga de tu tamaño y que hable español, a ver si te atreves. Muy mal. Eso nos hace ver como animales abusivos. Somos simios primates, todavía. ¿No? Pues no respetamos la vida ajena. De casualidad. Ay, ahora me pones pretexto. Ya, ahora te volviste Pedro Castillo, ya, ¿no? Yo no quería cerrar el Congreso, yo estaba drogado. Ya, bueno, así somos, ¿no? Por eso somos tan inteligentes, por eso somos sapiens. El que mienta más bonito es el más inteligente. Claro. Bien, y entonces, ¿el qué? El golfo estaba vivo. El pollo estaba vivo. Bueno, estaba, ya no. Bartolomé de las Casas, molesto, le dice a Ginés de Sepúlveda, te reto un debate, y te voy a demostrar que el indio sí es humano. No, que no es humano. Es un animal. Que sí es humano. Y Ginés, ¿cómo va a ser humano? Sus indios son feos. Las mujeres dan asco. Esas indias son tan feas que parecen hombres, ¿no? Son sodomitas. No tienen ni vergüenza. Lo hacen unos con otros. Hombres con niños. Mujeres con ancianos. Hombres con hombres. Piedad, Dios, piedad, haz justicia, claro. Vamos a ser humanos estos. ¿Tú crees que Dios ha creado a los indios? Dios creó a Adán y Eva, porque nuestra creación es perfecta. Los indios no pueden provenir de Adán y Eva. Es imposible que una cosa tan horrible pueda provenir de Adán y Eva. Los indios salieron de los insectos, según los taxonomistas de la época. Alucinante que decían eso, ¿eh? Que los indios provienen de los insectos. Y entonces, Bartolomé de las Casas, pues ya empezó el debate, ¿no? Son humanos que merecen protección porque son menores de edad. Esa palabra, ¿no? Menores de edad. ¿Qué? Porque tienen menos de 18. No, no es por la edad, es simplemente porque todos los indios no saben qué hacer con su vida y necesitan un guía, una protección, un asesoramiento para que su alma se salve. Por eso, ¿quién va a ser el que los guíe? ¿Quién va a ser el que los proteja como menores de edad? Los españoles. Y por eso se van a dar las encomiendas. Entonces, hablemos de las encomiendas, para volver luego a las leyes nuevas. Una encomienda es un grupo de indígenas que estaba a cargo de un español. Este español tenía el derecho de tener un grupo de indígenas llamado encomiendas
porque este español había luchado en las guerras contra los incas. Y el premio que merece es eso, una encomienda, porque arriesgó la vida en la guerra contra los incas. El rey es el que había entregado ese derecho de tener encomiendas. Pero el encomendero está obligado a dos cosas. Uno, evangelizar a sus indios de la encomienda. Evangelizarlos. Evangelizarlos. Es decir, volverlos cristianos. Porque es una manera de ayudarles a salvar el alma, porque su destino es el infierno, porque no son cristianos. Entonces, el encomendero les hace un favor a los indios, evangelizarlos. Y dos, otro favor, civilizarlos. ¿Por qué? Porque los indios viven calatos, con plumas, hablan quechua, comen porquerías, comen pachamanca, charqui. Tienes que comer comida europea. Tienes que vestirte como un caballero, como un señor, con tu sombrero, así como Pedro Castillo, ¿no? Tienes que vestirte a lo occidental. Te voy a civilizar. Habla castellano. Modernízate. Deja de ser indio. Entonces, esa es la misión del encomendero. Occidentalizar y evangelizar. A cambio de ello, los indios de la encomienda van a tener que trabajar la tierra de la encomienda y van a pagarle un tributo al encomendero. Un tributo en cosechas, un tributo en comida, un tributo en trabajo o en servicios personales que el encomendero lo requiera. Eso eran los encomenderos, que tenían, repito, a su cargo un grupo de indígenas. La encomienda es el grupo de indios, nada más, no abarca la tierra. La encomienda no incluye la tierra, solo los indígenas. Pero los indígenas tienen que caminar sobre la tierra. Bueno, tácitamente trabajarán una tierra, pero la encomienda no incluye la tierra, solo la mano de obra del indígena. Ese es un grupo de indígenas, nada más, eso es una encomienda. Pero el encomendero nunca cumplía su parte de evangelizar. El encomendero nunca occidentalizó. Le llegó flojo, vago. Lo único que al encomendero le importaba era que los indios trabajen para él y le paguen el tributo. ¿Qué pasa si algún indio se molesta y dice, oye, nosotros te pagamos el tributo y tú no haces tu parte? El encomendero te metía más látigo, ¿como cuántos? Hasta matarte. Qué abuso. Por eso es que Bartolomé de las Casas no soportó y pidió una cita con el rey de España, su majestad Carlos I, tengo que hablar con usted. Hable, Bartolomé, ¿qué deseáis? Su majestad. Habían 12 millones de indígenas en el Tahuantinsuyo. ¿Sabes cuántos quedan vivos después de 100 años de conquista? Pues, hombre, ¿cuántos? 700.000. Pues nada, creo que han muerto algunos, ¿no? Su majestad, han muerto más de 10 millones y 11 millones de habitantes. ¿Usted sabe por qué han muerto tantos? Pues yo qué sé, ¿tú sabéis acaso? Es por las encomiendas, por los abusivos encomenderos que le meten látigo, látigo, látigo y por eso han muerto tantos. Hay que eliminar las encomiendas, Su Majestad. Se lo pido. Soy testigo del genocidio de los indios de América. ¿Qué quiere que le diga ante Dios, siendo yo testigo de lo que usted hace? Le pido, por favor, que salve mi conciencia y salve la de todos los indios de la humanidad. Bartolomé de las Casas se había equivocado, porque no han muerto tanto por las encomiendas. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Por qué realmente murieron tantos millones de indígenas? Las Casas creían que era por el látigo del encomendero. Realmente era por las armas biológicas que trajeron los europeos. Dame un ejemplo de armas biológicas. Las enfermedades, muy bien, la viruela, el sarampión, la gripe, eso. Acá no habían vacunas ni teníamos anticuerpos porque eran enfermedades que venían de otros continentes y no nos habíamos adaptado a estas, ¿no? Estas enfermedades. Eso fue lo que realmente acabó con la mayor cantidad de población andina. Pero como eso no lo sabían ellos, entonces las casas insisten que no, tenemos que suprimir las encomiendas y defender al indígena, ¿no? ¿De qué manera hay que defender al indígena? Que no trabajen más en las minas. ¿Y por qué no? Porque los indios sufren y mueren en las minas. ¿El rey estuvo de acuerdo? No. Mira Bartolomé, tú serás fray, dominico y todo lo que tú quieras. Pero ¿cómo vamos a prohibir al indio que saque plata de la mina? ¿Y de ahí quién va a sacar plata? ¿Tú vas a ir acaso a la mina a sacar plata? Que Dios me libre de ir a alguna mina, su majestad. Entonces, ¿a quién lo vamos a mandar si ya el indio tú dices que no vaya? Mandemos al negro. ¿A quién? Al negro. Al africano. Que él muere en las minas. Pero salve al indio.
Qué raro es las casas, ¿no? Defendió al indio y no defendía al negro. Por defender una raza desgració a la otra. ¿Alguien me puede explicar por qué defendía al indio y no al negro? A ver, dame una explicación. ¿Racismo? No. ¿Por qué? Porque los negros eran más fuertes. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Que como eran más fuertes necesitaban ser esclavos? Y el indio, como es más débil, hay que pobrecito, hay que perdonarlo, él sí es humano. No, no es tanto eso. ¿Por qué creen que en las casas odia al negro y defiende al indio? Blanco superior. Pero el indio y el negro son inferiores ambos. Yasmín, ¿dónde has leído eso? Miren lo que ha escrito Yasmín. Yasmín, confiesa. ¿Dónde has leído eso que estás diciendo? O bueno, que estás escribiendo. ¿Te lo dijo alguien? Según la Biblia, creo que era porque el negro, ¿qué? No tenían alma. Yasmín, no te escondas. ¿Dónde has leído eso? ¿O alguien te lo contó? Algo de negro. Ya pues Yasmín. Lo que ha dicho Yasmín es correcto. Eso lo dice la Biblia. Por eso le quiero preguntar de dónde sacó esa información tan verídica. Porque solo ella acertó. El libro de Samaniego. A ver, vamos a corroborar, ¿ya? ¿El libro de Samaniego dice eso? A ver. ¡Ajá! Acá está. Génesis, capítulo 9, versículo 18 al 27. Bueno, no sé si lo ven, no sé si lo verán. Ya, pero ahí dice. Génesis, capítulo 9, 18 al 27. Sí. Profesor, acá está todo, acá está todo. Última edición, hasta Dina Baluarte ya llegó. El domingo salió, me llegó el lote ya. Ya. Así que ya saben, escríbanme para sus pedidos. Ya, entonces es cierto, vamos a explicar ese tema. Mira, la Biblia habla del arca de Noé. ¿Saben quién fue Noé? Noé tuvo un hijo. Bueno, tuvo tres hijos. Uno de ellos se llamaba Cam. Un día Noé se había emborrachado, se quedó dormido desnudo. Sus otros hermanos le dijeron a Cam, Cam, ponle esta manta a nuestro padre para que no tenga frío, cúbrele su desnudez. Entonces Cam, antes de cubrirlo, su padre le miró sus genitales y le entraron pensamientos homosexuales. Hay una interpretación mucho más extrema que esa, que dice que Cam lo violó a su padre estando ebrio. Y cuando Noé despertó y se enteró de, oye, ¿qué fue? Se le pidió justicia a Dios. Y entonces el castigo para su hijo es, te me largas de la casa y te vas a vivir al África. Dios, ¿cuál es el castigo que merece mi hijo por haber tenido esos pensamientos contra su padre? Que todos tus hijos serán esclavos y todos tus descendientes serán esclavos, todos los que vivan en África serán esclavos. Entonces la esclavitud es algo justificado por Dios. Por eso es que Bartolomé de las Casas defendía al indio y no al negro, efectivamente. ¿Cómo que HU, Marcos? Ah, HU quieres, acá está, HU. Llega hasta la guerra Ucrania-Putin. Todo actualizado, despertar asiático y todo lo último del prospecto. ¿No me crees? Compra para que leas y te des cuenta que dice. Ya está, chévere. Ya, de verdad, es mi libro, pues, ay, te pasa, mira, ¿qué dice ahí? Ahora vas a decir que es un homónimo, Fran Samaniego. Que no te habías enterado, hace un mes acaba de salir, solamente que solo el autor lo vende para que no lo estén pirateando, porque mucha piratería hace daño al autor. O sea, está bien piratear, pero no tanto, ¿no? O sea, no puede ser. Entonces, ¿para qué investigo? ¿Para qué publico? Entonces, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué tantos años para que venga, y lo sacan en lotes? 1000 libros fotocopiados, anillados. Y lo peor, la piratería lo venden tan caro como un original. El original está 20 soles, es caro. El pirata lo vende 18. Por 2 soles, no seas dura, sí, pues. Ya, volviendo. Entonces, sí, pues, Bartolomé de las Casas, ¿dónde lo puedes adquirir?
Lo puedes adquirir en la librería del autor. ¿No conoces mi librería? Ya, librería. Te voy a apuntar. Ahí está. Esa es mi librería. Escribe al Facebook frank.educe. O si no, un WhatsApp. Acá. Es el WhatsApp de la tienda del libro. Y ahí te digo dónde vives y llego a tu casa y te lo entrego. ¿Ya? Toma selfie todavía con el autor. ¿Qué más quieres? Chévere. ¿Ya está? Sí. Más fácil no hay. Ya, escribe nomás ahí. Entonces Bartolomé de las Casas considera de que los indios sí merecen ser salvados y los esclavos negros no. El problema es que cuando mandaron un negro a la mina, olvídate, se mueren de frío. Ups, y como se mueren de frío, entonces, que el indio nomás vaya al final. Pues tanta vaina para que al final al indio lo vuelvan a mandar a la mina, porque el negro se muere de frío y se asfixia, se le cuartea. No está aclimatado, el negro es más de África, o calor extremo, si no, no la hace. Se le baja la presión y ahí colapsa. El negro es muy delicado ante el frío. Entonces, el indio se aguanta. Pero el problema es, entonces, ¿cómo lo vas a defender al indio ya que los vuelves a mandar a la mina? Es que se le va a pagar un sueldo. Ah, bacán. Entonces el rey dice, vamos a poner las leyes nuevas para defender al indio. Entonces, ley nueva 1, se suprimen las encomiendas. Ley nueva 2, todo trabajo indígena será remunerado. Ley nueva 3, vamos a crear de pasadita el virreinato. ¿Por qué el virreinato? Porque como Pizarro y el Mauro ya se han matado, ya me llegaron estos rateros que todo el oro se lo quieren quedar para su bolsillo y no para mí. Por eso yo, el rey, he decidido mandar personas más fieles a mí, a un virrey. Por eso creemos el virreinato. Y la audiencia de Lima también, que es el poder judicial de la época. Y esas fueron las leyes nuevas. ¿Qué consecuencia trajo las leyes nuevas? La rebelión de los encomenderos. ¿Por qué? Porque los encomenderos no quieren que les quiten sus encomiendas. ¿Y quién era el más rico encomendero? Gonzalo Pizarro. Y por eso es que Gonzalo Pizarro se rebela contra el rey. Contra el rey de España. Contra las leyes nuevas que dio el rey. Pero como el virreinato ya se había creado, te estoy diciendo, mandaron al primer virrey del Perú, el virrey Blasco Núñez de Vela. ¿Para qué viene el primer virrey Vela? Para gobernar el Perú y también para quitarle sus encomiendas a Gonzalo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplir el virrey la orden del rey. Entonces el virrey Vela llega y Gonzalo le corta la cabeza. Profe, Gonzalo sí que estaba molesto, ¿no? Claro, Gonzalo, apenas pisa el virrey el Perú, se la corta. Entonces el rey que dijo, esto es una insolencia, ese maldito de Gonzalo. Vamos a mandar otro ejército para que le dé su tate quieto. Y manda un ejército al mando de Diego de Centeno. Diego de Centeno se va a Puno, batalla de Guarina, y Gonzalo, suácate, derrota a Diego de Centeno. Ah, su madre, ese Gonzalo está endiablado. ¿Y por qué Gonzalo gana cada rato? Porque tenía un viejo amigo llamado el demonio de los Andes. No confundas con el grupo de los Andes. Este se llamaba Francisco de Carvajal, más conocido como el demonio de los Andes. ¿Y por qué le decían el demonio? Porque pareció un chibolo de 17 años peleando entre los Andes con su caballo, pero en realidad tenía 84 años. Entonces, bueno, el demonio de los Andes. Y al final, el rey desesperado decidió ya no mandar más a un ejército, sino enviar a un pacificador llamado Pedro de la Gasca. El pacificador Pedro de la Gasca va a ser el que venga, no con un ejército, él vino solito. ¿Fue él solito? ¿Cómo va a derrotar a Gonzalo y a su ejército él solito? Es que venía con 2 armas nucleares. La de Hiroshima y la de Nagasaki. No, peor que la de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuáles eran las 2 armas nucleares con las que venía la Gasca? Con la cruz y con la Biblia. Con eso conquistas el mundo. Ya está. La Gasca llega al Perú, se enfrenta a Gonzalo y a todo su ejército, pero no militarmente, sino se enfrenta hablándole. Soldados de Gonzalo, soy el pacificador Lagasca. Si se unen a mí y lo traicionan a Gonzalo y me ayudan a matarlo a su jefe, tendrán el perdón de Dios, tendrán el perdón del rey y encima les regalo una encomienda. Solo tengo 280 encomiendas. A los primeros 280 que vengan firmen y son dueños de un grupo de indios. Apuren que se rematan, las encomiendas se regalan. Los 2000 se pasaron con la Gasca. Gonzalo se quedó solito. Por eso rindió sus armas y ahí nomás lo decapitaron en Jaquejahuán. Pero no todos recibieron encomiendas. ¿Por qué no todos? Porque solamente había traído 280 y los 2000 se habían pasado. Por eso es que los que no recibieron encomiendas solamente les dieron un sencillo de 1300 pesos. Se sintieron defraudados. Yo no
quiero tu porquería de limosnas, quiero mi encomienda, yo no he traicionado a Gonzalo para que me vengas a dar tus monedas, pero no hay encomienda. Por eso se da la última gran rebelión de los encomenderos insatisfechos, liderada por Francisco Hernández Girón, que también le dieron vuelta en la batalla de Pucará, hoy Puno. Y así el Perú por fin estaba pacificado. Para felicidad del rey, por supuesto. Y con esto se acabó la terrible historia del Perú en tiempos de la invasión y conquista hasta las guerras civiles. Esperemos que les haya quedado la información. Vamos a verlo. Lo vas a demostrar con las preguntas que viene a continuación. Empezamos. A ver, a ingresar se ha dicho. Va, 1. Pero antes me tienen la pregunta. Por parte de los huascaristas, sí fue traición, ¿no? No, por ninguna parte. Por ninguna parte, porque tu hermano es tu enemigo, no es tu amigo. Entonces no puedes traicionar a tu hermano cuando no es tu amigo declarado, es tu enemigo declarado, por más hermano que sea. Además, dentro de los huascaristas estaban los huancas, los cañaris, los chachapoyos. O sea, los huascaristas no son únicamente Huáscar y sus familiares, son pueblos que durante la guerra Huáscar-Atahualpa estaban apoyando a Huáscar. Huancas apoyaban a Huáscar durante la guerra civil, chachapoyas apoyaban a Huáscar durante la guerra civil. Por eso es que todos ellos son huascaristas. A eso me refiero. Entonces no hay traición tampoco. Va, 1. Durante los primeros años de la conquista del Tahuantinsuyo, los españoles obtuvieron metales preciosos. ¿De qué manera obtuvieron metales preciosos? Escríbeme el número y la clave. Muy bien, la E, el rescate de Atahualpa y el saqueo de los templos. Recuerda el saqueo al templo de Pachacamac, por ejemplo. 2. Causas de la caída del Tahuantinsuyo. Muy bien, Denise, la clave es la C. La radicalización del conflicto entre Cusco y Quito. Claro, es que Cusco era Huáscar y Quito estaba Atahualpa, desde ahí se peleaban. Las enfermedades que trajeron, eso también diezmó a la población. La crisis del sistema redistributivo, es que en los incas la redistribución no era mala, funcionaba. Por estas dos cae el Tahuantinsuyo. 3. Cuando llegaron a Cajamarca, ¿qué institución estrenaron? Para pedirle al Inca, acepta a Dios y acepta al rey. Y el Inca, por el contrario, tiró la Biblia, o sea, no aceptó ni papa. Por eso es que ahí estrenaron una institución llamada el requerimiento. Bien, dedo. 4. ¿Cómo se llama este sistema donde hay una explotación al otorgarle un grupo de indios a los soldados españoles y les cobran tributo? Facilito, se llama encomienda. PT. Ya, 5. Espérate, ¿hay clave E? No, no hay. Ya, siga. 5. El requerimiento. ¿Verdadero o falso sobre el requerimiento? Su negativa permitió a los españoles declararles la guerra justa. Si tú te niegas al requerimiento, España te declara la guerra justa. Obviamente, es la guerra santa. Por eso es que cuando Atahualpa tiró la Biblia, entonces lo atacaron al toque. Sí, la guerra es justa. ¿Implicó la aceptación del conflicto bélico entre ambas partes? No, porque cuando España nos invade, los incas nunca declararon formalmente la guerra a España. Sí, así es, Marcos. Sin embargo, habían algunas excepciones, como por ejemplo que el rey te entregue algunas encomiendas por algunas cosas excepcionales, pero era más que todo por haber hecho algo bueno para derrotar a los incas durante las guerras iniciales. Entonces, la segunda es falso, porque no es de que ambos acepten ir a la guerra, es uno más que todo, en este caso España. ¿Permite justificar el proceso y muerte de Atahualpa? Claro, lo matamos al Inca porque se declaró hereje y no aceptó a Dios.
Facultó a las poblaciones nativas la conservación de sus creencias. Falso, porque los españoles nunca toleran a nuestros dioses. Entonces, B, F, B, F. Sigan, 6. Verdadero y falso sobre por qué cayó el Tahuantinsuyo. Algunos curacas colaboraron de manera decidida con los españoles, como el curaca Huanca, el curaca Chanca, el curaca Chachapoya. Claro, los jefes de las culturas vencidas, por supuesto que colaboraron. Entonces, verdadero. El Tahuantinsuyo no había logrado eliminar las fuertes identidades locales. ¿Los huancas se sentían muy huancas o más se sentían orgullosos de incas? ¿Los chimús se sentían más orgullosos de ser trujillanos o de ser cusqueños? Se sentían más orgullosos de sus identidades locales. Entonces, eso explica el por qué tampoco quisieron unirse a los incas, sino más bien a los españoles para destrozar a los incas. Debido a que teníamos muchos dioses, ¿fue que perdimos la guerra? No sé, pues. No, tiene que ver nada el politeísmo para explicar la caída del Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Beso. 7. El taquionco y originado en Ayacucho, ¿qué decía, qué pedía, qué hablaba? A ver. ¿La C? Se organizó contra la conquista española inspirado en las huacas regionales. Claro, volvamos a creer en nuestros dioses andinos y que se vayan los españoles. Correcto. 8. El saqueo del Cusco por los conquistadores generó una violenta reacción de la nobleza indígena. Estaba al mando de Manco Inca, la mejor rebelión del siglo XVI. 9. ¿Quién dirigió la resistencia de 1536? Tuvo dos ofensivas. El mismo de la pregunta anterior, Manco Inca. 10. En Ayacucho surgió un movimiento para derrotar a los cristianos inspirado en los sacerdotes de la unión de nuestros dioses incas. Ese movimiento se llamó, ¿cómo se llamó? La A, Taqui Oncoy. 11. Durante el siglo XVI, en el Perú colonial, ¿qué cosa eran las encomiendas? No, no tiene que ver, Marcos, eso lo vamos a hablar en el virreinato, ¿ya? No tiene nada que ver, la circuncisión de la trías es otra cosa. No tiene nada que ver con las encomiendas. La E, correcto, incluía que el encomendero le cobra tributos a los indígenas. 12. Perdón, ¿dónde estoy? Acá, la 12. Los invasores trajeron enfermedades. ¿Cuáles fueron las más terribles enfermedades que trajeron? Viruela y sarampión. 13. La disputa por la posesión del Cusco fue el factor principal que desencadenó. Se peleaban por el Cusco. ¿Y eso qué generó? La guerra entre Pizarro y Almagro. 14. Las disputas por las encomiendas trajo como consecuencia.
La 14. La disputa por las encomiendas trajo como consecuencia que se sigan desarrollando más guerras civiles. No, como que la reforma prónica todavía no hemos hecho de acá 2 clases. Claro, el desarrollo de las guerras entre los españoles encomenderos. 15. Esto todavía lo vamos a ver la próxima semana, pero si alguno ya ha leído el virreinato me puede ayudar, porque esto lo creó el virrey Toledo, que era un grupo de indígenas en poblados, para que sea más fácil cobrarles el tributo. Pareciera encomienda, pero no es encomienda, porque son pueblitos ya, con su plaza y... Correcto, se llamaron reducciones, esto lo creó el virrey Toledo, toca la próxima. 16. Las leyes nuevas. Ajá. Ajá. Te estoy diciendo por qué los encomenderos se rebelan contra las leyes nuevas. Pues consideraban que estas disposiciones recortaban los privilegios adquiridos por los servicios a la corona. Claro, los encomenderos decían, nosotros hemos apoyado a la corona peleando contra los incas y por eso merecemos tener una encomienda. Y ahora nos estás eliminando nuestras encomiendas. Muy mal, nos recortan nuestros privilegios. Imponían controles a su aprovechamiento de la mano de obra indígena. Controles. Podría ser porque te está suprimiendo la encomienda. O sea, te están controlando el hecho de que tú ya no vas a tener encomiendas. O, a ver, permitía entregar encomiendas hereditarias a los grupos criollos. No permites, estás anulando las encomiendas, no lo permite. Facilitaba solo al virrey la potestad de repartir indios como vasallos. No, porque si ya no hay encomiendas, el virrey tampoco puede repartir. Esto es falso. Tampoco puede repartir indios como vasallos. Carambas, esto es falso, tiene que ser en rojo. Ya. Sí, imponían controles al aprovechamiento de la mano de obra, claro, o sea, ya no puedes tener libertad de tener encomiendas, te vamos a controlar esas encomiendas, por eso al final se suprimen. 1 y 2. 1 y 2. Profe, Sí, ¿por qué sí. la 11 no puede ser ¿En qué número? la 11? La 11, la A. A ver, vamos a revisar otra vez. ¿Por qué no puede ser la A? A ver, fueron entregadas a perpetuidad. Esta pregunta, ¿no? Durante el siglo XVI en el Perú colonial las encomiendas fueron entregadas a perpetuidad. ¿A perpetuidad qué significa? Que nunca se las quitarían. Sería para siempre. ¿Eso fue así? No fue así, porque al final sí se las quitaron. El detalle está en que cuando se quitan las encomiendas, eso no quiere decir que de un día para otro la pierdes. Eso es el detalle. No es que ya se suprimen las encomiendas, es que desde mañana, encomenderos, ya no tienen encomienda. No, no es así. El encomendero puede seguir teniendo su encomienda hasta el día que se muera, pero ya no va a ser hereditaria. O sea, la siguiente generación ya no la puede tener. O sea, la encomienda se mantiene por una vida más, pero no pasarían hereditarias. Ese sería el detalle. Claro, seguro por eso es que tal vez tú te confundías ahí, puede ser la A, decías, ¿no? Pero no, porque si dices a perpetuidad significa que es para siempre. Entonces, ¿dónde están las leyes nuevas ahí? Pues sí. ¿No? Entonces, para siempre no pueden ser. O sea, al final fueron suprimidas y se mantendrían por una generación más. Eso sí es verdad. Y bueno, eso serían las preguntas. La 7, ¿por qué la B? A ver, vamos a ver. La 7, ¿por qué? El movimiento del Taquioncoy originado en Ayacucho se levantó contra los abusos de la Santa Inquisición. Yo en ningún momento yo te dije que la Santa Inquisición fue parte del Taquioncoy, ¿no? La Santa Inquisición no juzga indígenas. La Santa Inquisición lo vamos a ver en la clase del virreinato. Por eso es que como no juzga indígenas, no podemos decir que el Taquioncoy está en contra de la Inquisición. El Taquioncoy está en contra de los españoles y busca que se vayan y que la Huaca del Pachacamac y del Titicaca se unan en contra de ellos. Te explico otra vez, Marcos. La encomienda no es hereditaria. Después de las leyes nuevas ya no es hereditaria. A ver, yo soy un encomendero. Ustedes son mi encomienda.
Se dan las leyes nuevas. Yo tengo derecho a seguir teniéndolos a ustedes como mi encomienda. ¿Hasta qué día? Hasta el día que me muera. Cuando yo me muero, ustedes recién son libres de ser encomienda. Entonces, a eso se refiere. ¿No hubiesen dadose las leyes nuevas? Sí hubiese sido hereditaria las encomiendas. Pero para que sea más específico, no tendría que decir según las leyes nuevas. Ah, ok, bueno, ese sí, según las leyes nuevas. Bueno, pero hay preguntas tácitas también, es cierto. Bueno, chicos, me tengo que retirar porque tengo que irme al centro de Lima ahorita. A entregar unas encomiendas justamente, pero de las encomiendas del otro tipo, de este tipo. Y tengo que buscar una movilidad ahorita. Ya, así es que me voy. Y si ya no vengo más, es porque me agarró la marcha. ¿Ya? ¿A dónde me voy a ir? A la boca del lobo. Ni modo, así es la historia de tu profe. Cuídense bastante, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Me escriben cualquier cosa a mis redes. Nos vemos. Hola chicos. Oli. Sí, mismo link, muchachos, mismo link.